11 de la mañana con 3 minutos, estamos en Radio Nacional, Tu Voz en la Radio. Vamos rápidamente a dar la bienvenida. Está con nosotros la coordinadora de servicios al usuario de SUNAS. La vemos, la escuchamos en todos los medios de comunicación, y es que es muy importante hablar justamente, ya que estamos entrando en la etapa de carnavales. Ay, si supieran cómo se juegan carnavales en mi tierra. Pero acá también en la capital se usa mucho jugar carnavales y se desperdicia de manera irresponsable el agua. Campaña Ahorremos Agua es Vida. ¿Cómo está, Gabriela? Qué gusto tenerla después de muchísimo tiempo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchísimas gracias siempre a Radio Nacional por sumarse a esta campaña para el cuidado de un recurso tan importante, y que claro, a partir del día domingo seguro que veremos en varios distritos de la capital la forma como se desperdicia, ¿no? La forma como se malutiliza, sin tener, digamos, conocimiento o conciencia que hay otras personas en nuestro país, en nuestra propia ciudad capital, que no tienen acceso al agua y que pagan hasta 10 veces más, por ejemplo, de lo que de nosotros pagamos en nuestras casas, solamente porque ellos tienen que comprar el agua y tienen que depositarla luego en un cilindro. Claro, por un tema de solidaridad, podríamos pensar en que el agua pues hay que ahorrarla, pero si somos tan indiferentes que no somos solidarios con quienes no tienen este recurso, tendríamos que pensar que no es inagotable el agua, que en algún momento se va a terminar si la seguimos desperdiciando así. Por supuesto. Y que la tercera guerra mundial va a ser por el agua, según dicen algunos. Exacto. Si ya se habla, digamos, de cifras que en estos momentos nosotros utilizamos, o sea, a nivel mundial, un 54% de lo que tenemos como agua dulce disponible, ¿no? Esa agua que luego se potabiliza y llega a nuestras casas. De aquí a algunos años, en un siguiente siglo, nuestra población va a crecer. A nivel mundial todas las ciudades crecen, y en realidad vamos a ser más personas, pero ya no vamos a tener disponibilidad hídrica. Entonces no estemos esperando a que pasemos, digamos, racionamientos, que no tengamos horas, las 24 horas quizás en casa, que tengamos que medirnos, ¿no es cierto?, tanto o pagar mucho más para comenzar a saber que es tan simple cuidar el agua desde la casa y aprender a tener una cultura adecuada. Entonces, justamente ahora que empezamos este tema de carnavales, el 1 de febrero, también, por cierto, se cometen actos vandálicos. Y no solamente el acto vandálico por el juego mismo, ¿no es cierto?, que fastidia a la persona que está transitando una vía determinada y que no tiene nada que ver quizás con las personas que están jugando, sino que se genera un desperdicio, se genera, digamos, el uso, por ejemplo, de estas piscinas, que lo único que hacen es desperdiciar el recurso. El año pasado, la empresa Sedapal, en el caso de Lima, nos manifestaba que se perdieron solamente en el mes de carnavales 120.000 metros cúbicos de agua. Eso es 120 millones de litros de agua. Eso es lo que podría finalmente abastecer a cuántas personas que no tienen el recurso. Creo que entonces no es justo que finalmente, por un tema simplemente de jugar, se esté malgastando el recurso. Y a esto, por cierto, se está sumando el uso de las piscinas. Estas piscinas que están obstruyendo las vías de tránsito, calles, avenidas, que no permiten la fluidez de carros. La semana pasada hemos tenido un incendio en Villa María del Triunfo. Hemos tenido bomberos, hay un bombero que todavía está grave en un hospital, y ellos manifiestan que no podían llegar rápido a la zona porque estas piscinas les estaban obstruyendo el paso. Entonces creo que en realidad, si bien tenemos todo el derecho de refrescarnos, porque el calor, por cierto, se está poniendo más fuerte, pero tenemos que ser conscientes de que no podemos ir en contra de los derechos de las demás personas. Y ser irresponsables y desperdiciar de esta manera, y encima provocar, obstruir calles por el simplemente hecho de divertirte sin saber que puede darse algún tipo de emergencias como esta. Exacto, y que en realidad lo único que es un tema es cierto de diversión, pero vamos viendo también a cuánto es lo que asciende finalmente el consumo. Lamentablemente hay zonas en nuestra capital que no tienen, por ejemplo, micromedición, y no quieren, por cierto, la micromedición. Debería haber. Exacto, entonces utilizan la manguera, simplemente la conectan con la piscina, la llenan. Hoy en la mañana un noticiero sacó una nota sobre las piscinas, y el vecino que llena su piscina dice que la llena desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Imagínense, son litros y litros y litros de agua. Digamos que la piscina tiene 7 metros cúbicos de capacidad, ¿no es cierto? Son 7.000 litros de agua, que más o menos en aproximado en el tema del pago son 20 soles.
20 soles que en realidad está pagando, en realidad tiene medidor. Esperamos en realidad que sí, porque el señor dice, bueno, que sí, que el recibo ha subido un poco. Pero en realidad esperamos, uno, que esté pagando, pero también, por cierto, que no se desperdicie, ¿no? Porque en realidad hay que ser conscientes que hay otras personas que caminan muchísimo, tienen que pagar por cada litro que finalmente consume. Y otro tema está ahí justamente porque estas piscinas también ha detectado la empresa Sedapal que se conectan de manera clandestina. Quiere decir que están robando el agua. Entonces, si a eso sumamos el tema de carnavales, que incluso el agua podría, digamos, significar que es un agua que no se paga, simplemente que se está robando, entonces creo que estamos todavía siendo menos solidarios aún porque le estamos generando un perjuicio económico a la empresa. Una empresa que es de todos porque es una empresa pública y que finalmente en algún momento esa pérdida económica alguien la tiene que asumir y la asumimos todo el resto de los usuarios. No es justo, para eso debería haber estos medidores que sean exactos con las personas que están haciendo este tipo de desperdicios, para que, ¿por qué pagar justos por pecadores? O sea, no me parece correcto tampoco. El problema es que muchas veces esa agua que utilizan ellos es de los jardines, ¿no? O sea, no es agua que cuenta su medidor, es agua que están robando. Exacto, ¿no? también para el río de los jardines. Exacto, también se ha observado eso, ¿no? Que aquellas de las conexiones que hay para el riego justamente de un parque, las personas también, ¿qué hacen? ¿No? Lo vandalizan y comienzan a llenar las piscinas. Lo peor, incluso lo que se ha estado también detectando, es que vandalizan los hidrantes. Entonces, si ya de por sí le están obstruyendo el paso, por ejemplo, a la unidad de bomberos, nuestros ángeles de rojo, que están, por cierto, para salvarnos de alguna emergencia, que por qué el hidrante, digamos, ¿no? Esa agua que debe estar ahí, ¿no es cierto?, con la disponibilidad operativa del hidrante para cuando suceda una emergencia que les puede suceder a cualquiera de ellos en su vivienda. Y aparte de eso, tener en cuenta que, bueno, las aguas para los jardines no es igual que el agua potable, porque también están llevando contaminación a los niños que están metiéndose a este tipo de piscinas. Exacto. Que, por cierto, hacen las mil y una en estas piscinas y toman esa agua, de ahí vienen las enfermedades, el sistema respiratorio, los fastidios, el asma y una serie de enfermedades más. Exacto, porque si uno va a una piscina de estas saludables, que normalmente, digamos, a veces hasta DIGESA las ha estado autorizando, una piscina normal tiene un recirculante de agua, tiene una dosis apropiada de cloros por cada litro de agua que finalmente tiene. Si esa agua es emposada, en realidad es un foco infeccioso. Totalmente. Un foco infeccioso de hongos, de bacterias, de una serie, digamos, de problemas que le pueden generar a los propios niños, porque en realidad quienes más utilizan estas piscinas son los niños. Entonces, toda esa, digamos, esta mezcla, ¿no es cierto? La propia exposición al sol, ¿no? Si no usan bloqueador, si están varias horas bajo el sol, no tienen la protección adecuada, se suma, ¿no es cierto?, a toda una serie de cosas que en realidad lo que van a terminar haciendo gastando más en lo que es, por ejemplo, medicinas, curaciones. Son piscinas gigantes, sí, donde entra todo el barrio, entonces todos los niños de la cuadra entran ahí, y no solo niños, también entran adultos, manganzones, en fin, quién sabe si estarán correctamente aseados y todo lo demás. Eso es otra de las cosas también, ¿no? Normalmente para entrar a una piscina, algunos centros, digamos, de esparcimiento, lo que tienen es primero una ducha, en la cual uno primero, digamos, se saca lo que tiene, digamos, encima, se enjuaga, luego se mete a la piscina, y hasta ese ejercicio luego de salir a la piscina y enjuagarse para quitarse el exceso de cloro, también es parte de una medida de salud, ¿no? De seguridad en la salud. También es cierto que en nuestro afán de buscar el refrescarnos por el calor, como bien dice Gabriela, o buscar la diversión para nuestros pequeños, o buscar la comodidad, el placer de bañarse con agua abundante, o el gusto que nos da regar el jardín sin saber que el agua potable no es para regar el jardín, que ese cloro va a maltratar nuestras plantas incluso. Digo, en todo este afán podemos no conocer que estamos desperdiciando, que estamos privándonos a nosotros mismos o a nuestros hijos, porque de acá a un futuro no muy lejano ellos van a sufrir la escasez, nosotros ya no, porque ya no vamos a estar probablemente. No conocemos todo eso y por ello el desperdicio. Entonces es importantísima esta campaña, ahorremos agua, porque eso va a brindar información a todas las personas. Por supuesto, y además porque en realidad, hace un rato decíamos, ¿no?, lo importante que es cuidar el agua. Cuidar el agua, cierto, tú lo dices, de aquí a unos años no habrá esa disponibilidad, y hoy en día nosotros gastamos hasta 5 veces más de lo que la Organización Mundial para la Salud dice que debería consumir cada persona por día.
dice que deberíamos de consumir 50 litros por habitante por día. Y en realidad, en tema de nuestro consumo per cápita, más o menos es 250. Entonces estamos gastando 5 veces más. Quizás nosotros pensamos que somos muy racional con nuestro consumo, pero en realidad vamos a esperar a que nos tengan que ajustar quizás no a 50, porque en un tiempo de escasez, si ese es el promedio que lo que debería de gastar en un tiempo de escasez, hay que ajustarse más los pantalones. Eso querrá decir que vamos a tener que bajar a 20, a 25. Vamos a estar preparados para afrontar eso, porque hay que tener toda una cultura para que finalmente ese tipo de situaciones, luego digamos, no incomode, o sea, no sea en realidad, no se vea como un perjuicio, ¿no? O tengamos que pagar más, que es otra de las cosas, ¿no? Hoy en día las personas que no tienen acceso al agua, que no tienen una conexión dentro de casa, llegan a pagar 10 veces más. Tienen que comprarle a veces al camión cisterna y a veces confiar de que las condiciones son las apropiadas, las condiciones salubres en la que compran el agua. Incluso ahora en este tiempo de verano tienen que cuidar dónde la depositan y por el tema, por ejemplo, del dengue, ¿no? Entonces, por el calor lo que hace es calentar el agua y atraer a los mosquitos, ¿no? Y generar toda una serie de enfermedades. Entonces, eso es nosotros el llamado que hacemos a las personas. ¿Quieren jugar? Creo que un juego, digamos, limpio, tranquilo, que signifique también, por cierto, el respeto hacia los demás. No está además, finalmente es parte de nuestra cultura, no solamente aquí en Lima, en las ciudades también donde, por ejemplo, es Yuli, en otras ciudades también incluso hay específicamente comparsas. Por ejemplo, en Brasil, ya digamos viviendo sobre el tema de un posible estrés hídrico, han prohibido que ahora en las celebraciones de carnavales se vaya a utilizar agua. Ellos van a tener su propia fiesta, las comparsas, los carros alegóricos, tal y como siempre hemos visto, ¿no? Que es parte también de su cultura, pero no van a utilizar agua. Entonces, yo digo que bueno, finalmente se sigue celebrando una fiesta costumbrista, pero no se desperdicia un recurso tan vital. La prohibición se da. Está prohibido jugar a carnavales con agua, está prohibido el vandalismo, está prohibido atacar, etcétera, etcétera. Se sigue haciendo porque la gente no llega a tener la información, la cultura necesaria. Campañas como esta es la que hacen falta. Más campañas. Ahorremos agua, es vida. ¿En qué consiste este año la campaña de SENASA? Bueno, estamos visitando, como bien decían hace un rato, visitando los diferentes medios de comunicación para transmitirle a las personas, a los usuarios, que no desperdicien, por favor, el agua. Qué buena embajadora del agua que eres tú, Gabriela. De verdad, manejas este tema de una manera que atrapas con tu lenguaje y lo dices muy clarito las cosas, y me encanta cómo te manifiestas en torno a este tema, creando conciencia. Mira lo que dice uno de nuestros oyentes, dice adiós a las personas que juegan carnavales, ¿sí? Sí. Y malgastan el agua, que el distrito de Santa Anita ya hay este problema, dice una urbanización que gasta todo el agua jugando, y nuestra urbanización llamada Santa Rosa luego tiene que pagar por el pecado de ellos, ¿no? Que no tienen agua por culpa de estas personas. Exacto. A veces, por ejemplo, en las zonas altas, como el caso de Independencia, el año pasado, se detectaba, por ejemplo, problemas para las personas que vivían en las zonas altas. ¿Por qué? Porque el mayor consumo lo hacían las personas que estaban en la parte baja, que es donde primero finalmente llega el agua, consumían y luego ya no tenían la disponibilidad que esperaban tener durante el día. ¿Y eso por qué? Uno, por el tema del juego mismo y por el llenado de las piscinas. Entonces, en realidad estas personas en la parte alta tienen la conexión, pero ya no tenían la disposición, digamos, la disponibilidad. ¿Por qué? Porque ya el agua, la mayor parte de las personas que estaban abajo la habían consumido. Realmente se quedaba abajo el agua. Exacto. Entonces, quizás es lo mismo que está pasando en el caso de Santa Anita. Nosotros les pedimos a los usuarios, en realidad desde hace algunos años, CEDAPAL, acompañada de la Policía Nacional, estuvo montando operativos. Nosotros en realidad eso es parte, digamos, de lo que queremos hacer, reforzar ese mensaje. Sabemos que a veces no podemos estar contentos con el servicio, con la empresa, así lo hacemos también con otros servicios públicos, con la energía, con la telefonía, con el cable y todo, pero eso no significa que este recurso tan importante se vaya a desperdiciar. Yo les diría a las personas que en el caso de Lima, llamen al Acuafono y denuncien. Si ven que alguien está llenando esta piscina y ha desconectado, por ejemplo, el tubo que va hacia el medidor y han colocado un tubo o una manguera que esta luego se va a la piscina, denuncien. Esto es un robo. Para las personas que finalmente quizás no tienen medidor porque tienen una tarifa plana, no pagan lo mismo todos los meses, para ellos es mucho más fácil, simplemente agarran una manguera desde el primer caño que tienen dentro de su casa y la conectan a la piscina, finalmente siempre van a pagar lo mismo. Pero Gabriela, me parece totalmente injusto. No debería haber una forma de
replantear estas tarifas planas, porque estas personas que tienen este sistema abusan realmente. Exacto. Y que paguen lo que gastan, que paguen lo que usen, para que sepan realmente qué es lo que están haciendo y aprendan a ser responsables, ¿no? Exacto. Nosotros desde ya hace algunos años sabemos, por cierto, reconocemos el esfuerzo que ha hecho Sedapal por incrementar el nivel de micromedición, por ejemplo, en distritos de Carmen de la Legua. Ayer una vecina de Carmen de la Legua llamó a su NAS manifestando que, por ejemplo, en la avenida Morales Duárez ya se ha comenzado, cada cuadra prácticamente tiene 2 piscinas, y ella sabe y dice, yo tengo medidor, quiero, por cierto, y voy a seguir pagando por lo que consumo, pero no es posible que hayan otras personas que no tienen medidor y que están comenzando a lucrar. Eso, justamente esa verificación también la vamos a hacer nosotros, porque fíjate, a pesar que, o sea, digamos, aparte que estaban robando agua, cobrar por ella, lucrar para brindar ese tipo, digamos, de entretenimiento, es en realidad un abuso total. Entonces, yo creo que las personas, todos somos finalmente vigilantes de nuestro propio servicio. Si nosotros queremos que nuestra empresa de agua local, en el caso de Lima, en el interior del país, mejore sus indicadores, mejore el servicio, amplíe la cobertura, todos debemos de ser vigilantes. Si sabemos que alguien está robando agua, por favor denúncielo, llame al Acuafono o al interior del país, siempre al reverso del recibo de agua está el teléfono de la empresa, llame. Yo creo que en realidad le están ayudando mucho a la empresa, que a veces no puede tener tantos ojos, ¿cierto?, para estar en permanente búsqueda. Para eso nosotros tenemos que entrar a tallar en esto. Por supuesto. En todo caso, cuando las personas llaman y denuncian a estas personas que están robando agua, ¿hay alguna sanción, algún castigo ejemplar para que dejen de hacerlo? Bueno, lo que hemos estado viendo es que justamente cuando se reporta, lo que hacen es finalmente ver qué es lo que está sucediendo. Es una conexión clandestina. Lo que va a pasar a hacer la empresa es a clausurar y hacer, digamos, el tema del conteo aproximado de lo que ha venido, digamos, consumiendo, desperdiciando o, en este caso, robando. Entonces, es parte, digamos, finalmente del aspecto ya legal que tiene que seguir la empresa. Y, por cierto, si la sanción respectiva, ¿no? La sanción, la denuncia que pueda hacer al respecto. No tiene que ser robos cuantiosos, no tenemos que esperar a que sea una empresa grande que robe miles de metros cúbicos de agua. Si sumamos cada una de estas personas, el año pasado solamente Sedapal hacía un aproximado de que en Lima había habido 500 piscinas callejeras. Y si de estas consideramos que por lo menos la mitad eran con una conexión clandestina, imagínense cuánta agua finalmente se ha dejado de cobrar. Pregunta Beto Atencio, dice, exactamente dónde puedo hacer mi queja, dónde puedo llamar para poder hacer mi denuncia. En el caso de Lima, el Acuafono es 317-8000. En el caso de provincia, como les digo, deberían de revisar el recibo de agua para tener el teléfono al cual llamar a la empresa de agua. En todo caso, igual, si nos quieren llamar a nosotros, estamos en el 614-3180 y nosotros podemos correr el traslado a la empresa de agua. Eso es el Fono SUNAS en el caso de Lima. Para las personas que están al interior, 614-3180. Y para las personas que están al interior del país y que tampoco no saben, quizás no han identificado el número de su empresa y no tenemos una oficina desconcentrada, nos pueden llamar a la línea gratuita 0800-00-121. Espero que hayan apuntado, chicos, para que hagan sus denuncias, y no solamente por el tema de las piscinas. En esta etapa ya la gente está empezando a jugar carnavales. Exacto. Y empiezan también a robar aguas en baldes, se ponen ahí baldes. Exacto. Y baldes y baldes de agua para atropellar a la gente, para violentar a la gente, porque encima empiezan a tirar agua a gente que no tiene nada que ver, que juegan entre ellos, pero agarran. Hay personas que de repente están llevando a su hijo al médico, están con fiebre, están caminando y les cae un baldazo de agua, un globo de agua, y eso es una violencia total. Y hoy en día que, por ejemplo, ¿quién no tiene finalmente un celular? Porque es un mecanismo rápido de comunicación. Mojar el celular significa también un perjuicio económico para el transeúnte. Entonces, si tenemos un celular porque siempre queremos estar en contacto con nuestros papás, con nuestra familia, imagínense, de pronto ya perdemos el celular porque alguien lo mojó, no me parece totalmente irresponsable. Entonces, la campaña es mediática. Exacto, la campaña es mediática. Vamos a comenzar también a salir a algunas plazas. Vamos a estar atendiendo también dentro de los propios centros de servicio de Sedapal a partir de la próxima semana. Si hay personas que quieren hacer la denuncia, nos pueden también en todo caso buscar también en los centros de servicio de Sedapal y también hacerlo a través de la propia empresa de agua. Yo creo que en realidad,
por ejemplo, si van de frente a su empresa de agua, que es el principal interesado, ¿no es cierto?, en reducir estas pérdidas, porque les significa pérdidas financieras y les significa finalmente no ampliar la cobertura, ahí justamente, digamos, pueden también acudir. Mañana estamos lanzando una campaña en conjunto con la presidencia del Consejo de Ministros, con otros ministerios, es la Reeduca, y vamos a estar en Playa La Estrella, ¿no? Y pueden también ahí visitarnos para ver juegos. Vamos a estar diferentes instituciones, en el caso de SUNAS, hablando de dónde a veces se dan los mayores desperdicios de agua en casa, ¿no? Donde se da a veces los mayores consumos, qué es lo que deberíamos de chequear. Va a estar también el Ministerio del Ambiente con algunos juegos lúdicos, el Ministerio de Salud, Digesa, produce para el tema, digamos, por ejemplo, de qué es lo que uno debería de consumir sano. Cenami también por el tema de la radiación solar, que también son otras de las cosas que tenemos que también tener mucho cuidado. Yo creo que hay muchos factores que finalmente se unen, ¿no es cierto?, a esta campaña, y que esperamos, por cierto, que las personas tomen conciencia. Una campaña de información, podríamos decir, ¿no? Y no esperemos en realidad a que no tengamos el servicio, a que no tengamos disponibilidad. Empecemos esto ahora. Y es tan sencillo, hace un tiempo conversábamos también con ustedes, ¿no?, de comenzar quizás a lavarse los dientes con un vaso de agua. En realidad ni siquiera es el vaso completo que uno se gasta, es casi pero medio vaso. El caño y dejamos que chorree todo el agua mientras estamos cepillándonos los y todavía son los usos que nos podríamos enjuagar sin ningún problema si utilizamos la mano para enjuagarnos la boca. Cuando es tan fácil finalmente llenar el vasito, lavarse y finalmente hacer un vaso de agua se puede lavar. Totalmente. Eso ocurre cuando se nos corta el servicio por alguna razón y la desesperación que tenemos porque no hay agua. Con un vasito nos movamos. Por supuesto, donde encontramos un poquito. Un vaso de agua, un balde o medio balde de agua y nos bañamos. ¿Cómo cuidamos el agua? Deberían hacer por horarios, de dejarle sin agua a la gente para que recapaciten en la importancia del agua. Sí, imagínate la conciencia que tuvieran ellos de usar el agua adecuada, lo que corresponde en cada situación. Claro, el problema, como se dice, no es que ahí aplica siempre el dicho: justos pagan por pecadores. Entonces, aquellos que siempre están conscientes de lo que deben de pagar, están cuidando, cierra el caño, le están educando a sus hijos, refuerzan el mensaje, tienen que pagar los platos rotos de las otras personas, y creo que eso en realidad es totalmente injusto, muy irresponsable. Así que esperamos, por cierto, que las personas, si nos están escuchando, llamen, se comuniquen, identifiquemos esas zonas para hacer el trabajo de sensibilización. Nadie dice que no se puedan divertir, pero divertirse a costa, digamos, de los derechos de las otras personas no es nada bueno. Para nada. Bueno, ya saben, mis amigos del Perú entero, cuidar el agua. José Ville, a cuidar el agua también en Arequipa. A mi amigo Beto Atencio, gracias por estar siempre en sintonía, y a todos los que están en contacto con nosotros. Y repetimos los teléfonos para los que quieran hacer algún tipo de denuncia cuando vean este tipo de desperdicio, agradeciendo enormemente la presencia de Gabriela Curimaña. Qué excelente profesional y especialista en este tema. En los teléfonos, Gabriela. Claro que sí. A SUNAS nos pueden llamar al 614-3180, en el caso de Lima. En el caso de provincia es la línea gratuita, el 0800-00121. Como estamos aquí en Lima, y quizás ojalá la mayoría de los oyentes sean de aquí, 317-8000 es el teléfono del Acuafondo de Sedapal. Y para los que están en provincia, por favor, revisen siempre bien su recibo de agua. Ahí debe estar el teléfono de la empresa de agua local para que de igual forma puedan hacer la denuncia. Coordinadora de Servicios al Usuario de SUNAS, Gabriela Curimaña Jiménez, aquí en Nacional, tu voz en la radio. Hasta la próxima, Gaby. Hasta la próxima, gracias.